Hola, vamos a ver una nueva clase de Illustrator y esta eh, creo que es la última. No sé si me he dejado por ahí algún contenido. Si no es la última, es la penúltima, pero bueno, ya va a ser de las últimas. En ella vamos a ver una herramienta que es la herramienta de gráficos. eh, y bueno, no es una herramienta como para tirar cohetes, ¿no? Porque tiene una complicada edición, sobre todo a nivel gráfico, a nivel visual, y eso hace pues que no sea demasiado eficaz, ¿vale? ¿Qué es un gráfico? Bueno, pues un gráfico es una representación de una serie de datos en la que podemos representar una serie de datos, como puede ser datos de edad, notas en un examen, qué sé yo, datos económicos, evolución, ¿vale? Y es una forma de ver esos datos de una forma gráfica, ¿vale? De una forma rápida, eh, y luego ya podemos hacerlos más o menos precisos dependiendo de cómo rellenemos esos datos. Bien, pues vamos a ver qué tipos de gráficos podemos hacer en Illustrator y vamos a ver cómo se hacen y luego cómo editarlos después. Entonces la herramienta de gráfico está aquí, justo debajo del spray de motivos, y entonces vamos a desplegar toda ella porque tenemos, bueno, aquí lo que tenemos no son diferentes herramientas, no son diferentes tipos de gráficos que podemos realizar, ¿vale? Para realizar un gráfico, cualquiera de ellos, ¿eh? De hecho, yo os diría que hagáis primero uno de, por ejemplo, de columnas, que es el primero que tenemos aquí, y luego le podemos cambiar de forma automática al de radar, al de circular, al de dispersión, evolución o lineal, etcétera, etcétera. Venga, pues vamos a hacer un gráfico de columnas y para hacer un gráfico lo primero que tenemos que hacer es hacer, una vez que tenemos seleccionada la herramienta, hacemos un cuadro y en este cuadro es donde se va a situar nuestro gráfico. Ya veis que en el momento en el que yo he soltado el clic del ratón, cuando estaba haciendo ese cuadro, me ha aparecido ya de forma automática un cuadro de datos y representado de forma gráfica un gráfico, ¿vale? Lo que pasa es que este es un gráfico estándar. El gráfico estándar va del 0 al 1 en secuencias de 2 en 2, 0, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8, y solamente tengo una columna, ¿vale? Entonces vamos a ir poniendo otra serie de datos. Por ejemplo, vamos a poner, pues qué sé yo, vamos a poner, si por ejemplo fuesen notas de un examen, sé que no estoy siendo muy original porque es como lo expliqué en clase, pero si fuesen notas de un examen, pues pondríamos, por ejemplo, pues un 5, luego pondríamos un 8, luego pondríamos un 9, luego pondríamos un 7, luego aquí, por ejemplo, uno que le ha salido un poco mal, un 2, otro que le ha salido un poco mal, un 3, estaban al lado, se copiaron y le salieron los dos mal. Una tontería. Y un 8. Muy bien, ya tengo aquí una serie de calificaciones, ¿vale? Y estas calificaciones, vamos a estirar un poquito esta ventana para que me deje ver todas. Ahí están. Estas calificaciones son las que se van a mostrar en forma de columnas en el gráfico. Si os dais cuenta, cuando yo he ido haciendo cambios, he ido metiendo datos, no se va viendo en tiempo real, sino que para verlo en tiempo real le tengo que dar a aplicar. Al decir aplicar, de repente ahí tenemos que ha cambiado los valores del gráfico, ya no es de 0 a 1, sino que es de 0 a 10, ¿vale? Y aquí aparecen los valores de cada una de las notas que yo he ido poniendo. El 5, el 8, el 9, el 7, el 2, el 3. ¿Lo veis? El 7 y el 8. Eh, ¿Podemos añadir datos a esta gráfica? Por supuesto. Podemos poner aquí debajo del 5, podemos poner eh, alumno 1. Es muy frío no poner... Bueno, es tan frío que no me gusta. O sea, seguro estaba poniendo... Lo quito. Vamos a poner aquí María. Al lado vamos a poner Luis. Al lado vamos a poner, por ejemplo, Alfredo. Al lado vamos a poner Miguel. Vamos a poner Luisa. Ana.
Jesús y, por ejemplo, Mariano, ¿vale? Y ahora le damos al OK y vemos cómo efectivamente los... lo diré, las gráficas se han hecho más estrechitas. ¿Por qué se han hecho más estrechitas y no aparecen los nombres? Pues porque los estamos poniendo todos en columnas, ¿de acuerdo? Si pinchamos en el botoncito que tenemos aquí arriba, que es transponer fila y columna, y le damos a OK, vemos cómo la gráfica va cambiando y tenemos que en cada una de las columnas tendríamos por un lado la nota y por otro lado el nombre, ¿de acuerdo? Si ampliamos, hiciéramos este gráfico un poquito más grande, cogería el nombre, ¿de acuerdo? En cualquier caso, lo que quiero que veáis, ¿vale? Es que automáticamente me ha puesto todas las columnas de color negro. En cuanto yo he añadido aquí valores, ¿vale? En cuanto yo he añadido valores, vamos a intentar ponerlo como lo teníamos al principio. Voy a quitar estos nombres. Creo que ya no queda ninguno. Le damos a OK, lo tenemos como lo tenemos al principio, efectivamente. Entonces, como os decía, una de las cosas que a mí particularmente no me terminan de convencer es que, por ejemplo, los colores están en escala de grises, es decir, negro, blanco, gris clarito, gris medio, gris oscuro, y además se van repitiendo, ¿vale? Llega un momento que es como que Illustrator de repente se queda sin colores y los empieza otra vez a repetir. A mí esto no me termina de convencer, porque es verdad que yo lo puedo editar, ¿vale? Yo puedo editar esto y una vez que lo haya cerrado, yo si quiero volver a editar o quiero modificar un valor, lo puedo hacer, pero lo primero está un poquito escondido y lo segundo, a mí me gustaría poder hacer las dos cosas de forma automática, es decir, que yo quiera esta columna de color rosa, esta de columna de color verde, esta otra columna de color azul, pero que a la vez me deje editar los valores, porque si hago una cosa no me va a dejar hacer la otra. Vamos a ver primero cómo editar los valores. Entonces, para editar los valores, lo primero que tengo que hacer es seleccionar el gráfico, ¿vale? Y ahora me voy a objeto y abajo del todo en gráfica tenemos datos. Al decir datos vuelve otra vez a aparecer la misma ventana o tabla en la que yo he estado metiendo los datos para realizar esta gráfica. ¿De acuerdo? Si yo selecciono la gráfica, me voy a objeto y en gráfica le digo tipo, lo que me va a dejar es seleccionar el tipo de gráfica que yo quiero. Si os dais cuenta, son los mismos iconos que tengo aquí abajo. Entonces le voy a decir que quiero una gráfica de tipo circular, por ejemplo. Le damos a OK. Y entonces vemos como nuestra gráfica pasa a ser de columnas a circular. Evidentemente, en estas, ya en este tipo de gráfica, por ejemplo, para hacer una gráfica de calificaciones, pues hombre, o de cualificaciones, mejor dicho, no sería demasiado adecuada, ¿vale? Para porcentajes sí, pero para calificaciones de un examen, pues quizás no, ¿no? Vamos a volver otra vez a la gráfica, le decimos que quiero ver la misma gráfica, pero de tipo columnas, pero en este caso serían barras horizontales. Le damos a OK y vemos cómo tenemos los mismos datos, pero lo estamos viendo de forma horizontal. O vamos a irnos a objeto gráfica y de tipo le decimos que lo queremos de tipo lineal. ¿Vale? Le damos a OK. Entonces vemos cómo aparecen cada uno de los cuadraditos que sería la representación de los alumnos con su nota correspondiente. Un 2, un 3, un 5, un 7, un 8, un 9. ¿Lo vemos? Bueno, pues ahora vamos a volver a verlo otra vez. Vamos a ver los de tipo. Vamos a ponerla como al principio, ¿vale? Ahí. Y vamos a ver cómo editar esto, pero ya no en datos, sino cómo editar la parte gráfica, ¿no? Todo esto es un vector, es vectorial y lo puedo modificar. ¿Cómo lo tengo que modificar? Bueno, pues lo selecciono y lo primero que tengo que hacer es decir que lo quiero desagrupar, ¿vale? Fijaros en la ventana, me dice que la selección contiene un gráfico. Bueno, pues ya lo sé, pero lo importante no es saber que tiene un gráfico.
Es obvio que tenía un gráfico, ya lo sé. Pero me dice, después de desagrupar el gráfico, ya no va a poder modificar su estilo, ni los datos, ni el diseño. Por lo tanto, esto no tiene vuelta atrás. Yo ahora le he dicho que lo quiero desagrupar, después le voy a decir que lo quiero expandir. Solamente voy a expandir el objeto, por lo tanto el relleno y el trazo no. ¿Vale? Y significa que ahora ya puedo... vamos a desagrupar esto. Ya puedo coger esta columna y decir que la quiero en vez de color gris, la quiero de color rosa. Ahora puedo coger esta columna y decir que la quiero de color naranja. A ver si me deja porque la tenía... A ver, la tenía aislada y no me he equivocado. Naranja. Puedo coger esta otra columna y decir que la quiero de color amarillo. Amarillo, ese. Es decir, estoy editando en mi gráfica y al final estoy consiguiendo un poco lo que visualmente quiero, pero ahora ya no puedo seleccionarlo, irme a objeto y decir que quiero modificar esta gráfica, ¿vale? No puedo porque esto ya no, para Illustrator no es una gráfica, ya es un vector, es como si yo hubiese, pues eso, dibujado columnas, rectángulos de colores y hubiese puesto una barra lateral con números y una barra horizontal con valores. Es decir, ya no es una gráfica editable en cuanto a datos o en cuanto a cambiar el tipo de gráfica y por lo tanto si quiero utilizar esta herramienta pues me tengo que asegurar que los datos están correctos, que están bien, que ya no los voy a modificar y una vez que lo tengo claro le empiezo a aplicar la parte visual, la parte gráfica. ¿De acuerdo? Pues de las gráficas poco más. Practicar, intentar hacer alguna, a ver si sale lo que queréis, ¿vale? Y comentaros que bueno, que no es el mejor programa ni mucho menos para hacer gráficas. Existen otros como puede ser el Excel, que me va a hacer unas gráficas maravillosas, que son completamente editables y que Illustrator pues no es para esto, ¿no? Es una herramienta de las que yo llamo comerciales, que las ponen para justificar. Yo creo que los de Adobe las ponen de vez en cuando para justificar actualizaciones y versiones nuevas, pero luego, bueno, yo particularmente no la utilizo, ¿vale? Bien, pues vamos a terminar el curso de ilustración con este vídeo, pero no sin antes comentaros una cosilla. Vamos a quitar esto. Y es, no tiene nada que ver con los gráficos, pero bueno, digamos que lo he puesto en este vídeo porque si no hacer un vídeo solo de esto, pues quizás sea un poco corto, ¿no? Y es el modo de trabajo. El modo de trabajo lo tenemos en la última de todo, no, en la penúltima herramienta, son los modos de dibujo, los modos de trabajo. Los modos de trabajo es para, bueno, pues para trabajar hacia arriba o trabajar hacia abajo. ¿Eh? Tenemos la costumbre, hemos estado trabajando durante este curso de ilustración, cuando hacemos una forma y luego hacemos otra, por ejemplo, aquí, y luego hacemos otra más. Vamos a hacer ahora una estrella, por ejemplo. Bien, si nos fijamos, vamos a coger esta estrella, la vamos a poner de color rosa. Y ahora vamos a coger el círculo, le vamos a poner de color verde. Eh, si nos fijamos, los objetos que yo he ido haciendo, es decir, el rectángulo amarillo se ha quedado por debajo, el círculo o elipse, mejor dicho, verde se ha quedado por encima del rectángulo amarillo y la estrella de color rosa se ha quedado por encima de todos. Es decir, estoy trabajando de abajo hacia arriba. Si yo me voy a mi panel de capas y despliego las capas, veo que la primera que yo he hecho se me ha quedado abajo del todo, la segunda que he hecho se me ha quedado en medio y la última se me ha quedado encima. Es verdad que yo puedo arrastrar y lo puedo modificar de sitio, de lugar, me puedo ir a objeto y lo puedo organizar, pero si yo quiero que este proceso, este modo de trabajo sea al contrario, es decir, cada vez que yo haga un objeto, en vez de quedarse arriba del anterior, se quede por debajo, existe una posibilidad, existe una forma de hacerlo mucho más rápida que no tener que estar organizando los objetos. Y es precisamente en este botoncito que es el modo de dibujo. En vez de poner el modo normal, que es el que hemos estado trabajando hasta ahora, le vamos a decir dibujar detrás. Al decir dibujar detrás, significa que todo lo que yo haga a partir de ahora, ¿vale? Este va a ser mi primer objeto, el objeto como primera
de referencia, cualquier objeto que yo haga a partir de ahora, en vez de quedarse por encima, se va a quedar de forma automática por detrás. Voy a hacer una elipse de color azul. Vaya hombre, me ha pintado la estrella. Bueno, no pasa nada. Voy a hacer una elipse y en vez de quedarse arriba, la vamos a pintar de color rojo. Rojo ahora. Vemos cómo efectivamente se queda por debajo. ¿Vale? Vemos cómo se queda por debajo. No solamente en el dibujo, sino también en el panel de capas. Y si yo ahora hago, por ejemplo, un rectángulo y lo pinto de color amarillo, vemos como también se queda por debajo, no solamente en el dibujo, sino también en el panel de capas. Este es el modo de dibujo, ¿vale? El modo de dibujo. Y los modos de dibujo, pues tenemos el dibujo normal, dibujar detrás o dibujar en el interior. Cuando dibujamos en el interior, todas las figuras que estamos haciendo me las va a hacer hacia el interior. ¿De acuerdo? Bueno, quizás de todos los que tenemos aquí, pues el interior es el que menos utiliza. Yo particularmente el que más utilizo es el modo normal, es decir, que las figuras se vayan colocando encima de, de las que he ido haciendo antes, pero hay quien le gusta trabajar con el modo contrario, que es que se vayan colocando por debajo. Bueno, son formas diferentes. Simplemente tenemos que saber cómo activar o desactivar estas opciones y poco más. Y con esto creo que sí, que terminamos el módulo de ilustración. No sin antes pues comentaros que tenemos que practicarlo si nos gusta, si vemos que va a ser algo productivo en nuestro futuro trabajo, pues practicarlo todo lo que podáis, porque quizás lo de menos, fijaros lo que voy a decir ahora, porque puede parecer muy grave, pero realmente lo pienso así. Quizás lo de menos es lo que hemos estado viendo durante el curso de la ilustración. O sea, hemos estado haciendo un curso de herramientas, hemos visto las diferentes técnicas o herramientas que nos ofrece Illustrator, pero lo más importante yo no considero que sean las herramientas, es más el uso que le demos a esas herramientas, ¿vale? Eh, si a mí me dicen que tengo que dibujar un ojo, o yo tengo que dibujar un ojo, no me hace falta que me lo diga nadie, yo quiero dibujar un ojo, no hay una herramienta que dibuje ojos en Illustrator. Hay una herramienta que dibuja elipses, hay una herramienta que dibuja círculos, hay una herramienta que dibuja el contorno del ojo, que puede ser la pluma. Hay herramientas para colorear, para editar mallas de degradado, para hacer destellos. Y todas ellas, toda esa mezcla de herramientas aplicadas, pues será nuestro ojo, ¿vale? Igual que he puesto el ejemplo del ojo, pues podría ser el ejemplo de una lámpara que emite luz o dibujar un bolígrafo con sombras. Nosotros no vamos a poder hacer esas sombras con un solo botón, sino que tenemos que desarrollar nuestra creatividad. Y nuestra creatividad, como he dicho muchas veces en clase, la podemos entrenar. Yo sé que hay mucha gente que pone la excusa fácil y cómoda que es yo no tengo creatividad, hay gente que sí, yo no. Yo no tengo suerte en la vida y no he tenido esa creatividad para ilustrar o para dibujar. Bueno, la creatividad se entrena. ¿Cómo? Viendo el trabajo que han hecho otros ilustradores. A base de ver y de imitar y de intentar conseguir cosas diferentes, estamos desarrollando y mucho nuestra creatividad. Así que no lo dejéis porque Illustrator nos permite hacer cosas muy, muy chulas. ¿Vale? Pero bueno, esto es algo, es una reflexión final para terminar el módulo de ilustración y no deja de ser una opinión personal, ¿de acuerdo? Luego cada uno pues hará o no hará caso dependiendo de sus propias ideas y de sus propias circunstancias. Pues nada, chicos, ha sido un placer. Nos veremos en el siguiente módulo, que es el de maquetación, y espero que os haya gustado. Nos vemos. Gracias.